Sean bienvenidos todos. Esta es la quinta y última clase que tendremos de esta pequeña miniserie llamada Introducción a la Filosofía Cristiana. El doctor Adolfo García de la Sierra ha sido quien ha estado impartiendo estas pequeñas clases que pueden encontrar en nuestro perfil de YouTube, esperando que sean de gran bendición para cada uno de ustedes. Antes de comenzar esta última masterclass llamada La eclosión antirrevolucionaria, no me queda más que recordarles que este septiembre tenemos el diplomado en filosofía cristiana. El doctor García de la Sierra será su docente, así que no se lo pueden perder. Adelante, maestro. Es importante en la historia del cristianismo, particularmente del cristianismo reformado, entender el desarrollo que tuvo la Iglesia en los Países Bajos, comúnmente conocidos como Holanda, aunque en realidad Holanda no es más que una provincia de las provincias que constituyen los Países Bajos, para no contar desde luego las posesiones ultramarinas en ¿cómo se llama? En el Caribe también hay posesiones que son de los Países Bajos. Es un reino, el reino de los Países Bajos. Y bueno, tiene una historia muy peculiar, eh, como casi toda Europa, desde luego, o una buena parte de Europa. Los Países Bajos estaban bajo la égida de Carlos V, de la dinastía Habsburgo. Carlos V, que fue sacro emperador romano germánico, desde luego, conocido como César también, desde luego. La idea era que, que era un gran imperio, ¿no? El imperio eh, romano germánico, que bueno, por ahí dicen que ni era imperio ni era nada, pero era una confederación, no era una confederación, era un agregado de naciones bajo una corona. Pero el emperador no tenía tanto poder porque los nobles obviamente tenían bastante influencia, pero desde luego sí tenía un cierto respeto y reconocimiento y podía tomar decisiones. Carlos V es muy conocido en México porque fue emperador de los reinos que incluían la Nueva España, desde luego. Carlos V estaba en el trono de España con el título de Carlos I de España cuando Hernán Cortés conquistó la ciudad de Tenochtitlán. Entonces, el territorio de la Nueva España pasó a estar bajo la corona de Carlos I, es decir, Carlos V. Carlos V es el que recibió las cartas de relación de Hernán Cortés y Carlos V era el gobernante o era el rey de los Países Bajos también. Entonces es curioso, pero México y los Países Bajos estuvimos bajo la misma corona durante un tiempo. Éramos parte del mismo imperio. Sin embargo, los Países Bajos son una región curiosa, son el resultado del aluvión del Rin, que fue generando una planicie extensa, desde luego, que cada rato se inundaba, subía la marea y quedaban puras islitas, bajaba la marea y quedaba un territorio, ¿verdad? Entonces era un país muy especial y los franciscanos particularmente en el siglo XIV, XV, tuvieron mucha influencia en esa región y le enseñaron a la gente a leer la Biblia, curiosamente, ¿sí? Los franciscanos le enseñaron a los neerlandeses a leer la Biblia y los acostumbraron a leer. Entonces, en aquellas épocas la gente se reunía, leía la Biblia en el hogar y de esa manera se fueron acostumbrando al conocimiento, a leer la escritura y adquiriendo un conocimiento bíblico, pues bastante notable, bastante interesante, importante. Es un pueblo de gente que siempre ha estado luchando contra el mar, tratando de contener el mar, haciendo diques por todos lados, y luego los polders, que eran un círculo de un bordo circular, que encerraba agua, y entonces la bombeaban fuera del polder el agua, fuera del círculo, y entonces quedaba un espacio seco, rodeado por una especie de muralla de tierra. Eso se llama polder. Entonces, los neerlandeses hacían polders por todos lados
y le fueron robando terreno al mar. Y esos que parecen molinos de viento, en realidad son bombas o eran bombas para sacar el agua de los polders. Y ya después en la revolución industrial se convirtieron pues en fuentes de energía para mover maquinaria, particularmente para el corte de las maderas de los barcos, porque Holanda o Nederland o los Países Bajos se convirtieron en una gran potencia marítima ya en el siglo XVI. Así que es muy interesante la historia de ese pueblo, realmente muy interesante. Y cuando viene la reforma protestante, desde luego encuentra en Netherlands, en los Países Bajos, una tremenda respuesta, porque la gente ya estaba acostumbrada a leer la Biblia. Entonces llegaron los calvinistas de Ginebra y rápidamente conquistaron el corazón de la gente, porque por su enseñanza bíblica, simple y sencillamente. Entonces la gente se identificó fácilmente con los predicadores, escuchaba pues a los predicadores reformados que venían de Ginebra, y fue así como empezó la reforma en los Países Bajos. Otra influencia muy poderosa allí fue la de los anabaptistas, que empezaron a entrar en conflicto, obviamente, con los reformados, y dieron lugar incluso a algunos desórdenes y algunos problemas, algunos escándalos. Es notable el caso de unos que se desnudaron en Ámsterdam y se echaron a caminar por las calles. Imagínate nada más en el siglo XVI. Y pues obviamente eso fue interpretado como una grave violación, digamos, ¿no? De la ley y de la moral pública. Entonces hubo mucho conflicto entre ellos y los reformados. Bélgica era parte de Nederland, era parte de los Países Bajos también. Y en Bélgica tenían un gran predicador que fue Guido de Bré, que es autor de uno de las primeras confesiones reformadas de la historia del siglo XVI. Y bueno, se dio mucho el fenómeno de la iconoclastia, ¿sí? Era muy típico que buscaran destruir las imágenes de las iglesias católicas de Bélgica. Y entonces hubo una tormenta que le llamaron la Beldenstorm, la tormenta iconoclasta, en la que todos los protestantes, sean anabaptistas o sean reformados, se dieron a destruir las iglesias católicas. Me refiero al arte, pues, al arte católico, a destruir las imágenes, a destruir los íconos, a destruir las esculturas. Fue una gran destrucción y un gran escándalo que llegó a los oídos del rey de España, que ya era Felipe II, porque Carlos V, pues, había abdicado al trono en favor de su hijo Felipe II. Bien, me adelanté un poquito porque quiero poner cuál es el cuadro de lo que eran los Países Bajos ya cuando empieza la reforma. Más hacia atrás, cuando Carlos V, pues empezó la persecución en contra de los protestantes. Hubo crueldad, ciertamente, bastante. Entonces la gente se empezó a irritar con el rey de España, se empezó a irritar con el emperador, pues, y empezó a haber ya un sentimiento un poco encontrado contra los españoles. Los españoles controlaban el país definitivamente. Y pues empieza el choque, obviamente, porque España se caracterizaba por ser el paladín del catolicismo romano, ¿no? La cultura española y el Estado español, el imperio, pues estaba constituido sobre lineamientos claramente católicos romanos. Y esto es muy claro. El concepto de imperio de Carlos V era un concepto católico romano. La idea era un imperio universal, ¿sí? Y tenía sus teóricos, inclusive, que no se han estudiado mucho en nuestro medio. Pero Carlos V tenía sus teóricos del imperio universal, y la idea era poner a todas las naciones de la tierra bajo la corona de Carlos V, es decir, la corona imperial,
expander el Sacro Imperio Romano Germánico a todos los confines del planeta y hacer a todos, convertir a toda la humanidad en una humanidad católica, cristiana en este sentido, pues, y todos bajo la corona de un rey católico, de un emperador católico, Habsburgo, desde luego, y entonces el mundo entero sería unificado y sería un imperio universal, y a través de la corona del rey católico, del emperador, Cristo Rey reinaría sobre todas las naciones de la tierra. Ese es el concepto político del imperio de Carlos V. Obviamente, la aparición del protestantismo en Europa va a crear un problema muy serio a este proyecto, porque va a cuestionar la idea de un imperio católico universal, ¿verdad? Porque va a empezar obviamente el choque político a nivel político y Europa se iba a dividir justamente. Total, pues efectivamente se divide Europa. En los Países Bajos triunfa el calvinismo, si lo quieres llamar así. Em, los anabaptistas son derrotados y expulsados. Bélgica se pierde porque por virtud de la tormenta iconoclasta, España intervino con mucha violencia en Bélgica y eventualmente no fue posible ya conservar a Bélgica como parte de los Países Bajos. Entonces se quedó como un reino católico, parte todavía del Imperio Español. En cambio, eventualmente el norte, es decir, las provincias unidas de los Países Bajos quedaron ya bajo la égida reformado, de un rey reformado. Entonces, este es el origen, digamos, político, religioso o teológico de los Países Bajos, que no se conoce mucho en nuestro medio, porque el presbiterianismo mexicano proviene del estadounidense y el estadounidense a su vez proviene del escocés, principalmente de la iglesia escocesa, y por lo tanto se desconoce más el presbiterianismo neerlandés, se desconoce en nuestro medio, pero es una historia sumamente interesante. Eventualmente eh, asciende al trono Felipe II y entonces la persecución va a arreciar. Si ya era dura la persecución bajo Carlos V, bajo Felipe II se va a volver mucho más feroz. La Inquisición entró con el duque de Alba, Francisco Álvarez de Toledo, que era particularmente cruel, y entonces la persecución a los protestantes se hizo extremadamente dura. En el Consejo de Estado se hallaba un statuder, que así les llamaban, stadtholder, que era Guillermo de Orange, que entre los neerlandeses que estaban ahí en el Consejo de Estado de los Países Bajos, era de los que estaban molestos con los españoles porque los españoles controlaban demasiado de los asuntos políticos de los Países Bajos. Y luego, con la intervención de la Inquisición bajo Álvarez de Toledo, las cosas empeoraron. Entonces, francamente, ya era una situación muy difícil de sostener, hasta que finalmente, al ver la tremenda represión que había en contra de los protestantes, Guillermo, llamado el Silencioso, empezó la guerra en contra de España. Y fue una guerra que duró nada menos que 80 años. Fueron 80 años de guerra de los neerlandeses en contra de España, particularmente en contra de Felipe II y su sucesor, porque Felipe II murió en la última década del siglo XVI, pero todavía el sucesor se mantuvo en la guerra. Hubo una tregua en 1619, hubo una tregua en donde tuvo lugar el famoso Sínodo de Dort, en la ciudad de Dordrecht, en la provincia holandesa, en la provincia de Holanda, en donde se fijaron ya claramente los lineamientos dogmáticos de la Iglesia Reformada holandesa. Y la guerra continuó después, hasta que finalmente se establece eh, la paz, aquí la tengo, se me va la palabra,
Tengo incluso una imagen que les voy a compartir. No es la paz de Westfalia, que se realizó un año antes, en 1647, sino es la paz de Münster, que va a tener lugar un año después, en 1648, y entonces ahí se decide ya el fin de la guerra entre España y los Países Bajos, es decir, entre Holanda, como es mejor conocida, ¿verdad? Holanda. Quiero compartirles una imagen que justamente capta el momento de la paz de Westfalia. Se ve a los católicos de un lado, con la señal de la cruz, y a los protestantes del otro, con la mano sobre la Biblia, son españoles y neerlandeses, y están jurando la paz, que ya termina las hostilidades entre ellos, y entonces los Países Bajos se convierten en un reino independiente de España ya, y donde va a prevalecer como religión oficial, ¿sí? O como iglesia establecida oficial, pues la iglesia reformada holandesa, y desde luego la corona neerlandesa, pues desde entonces fue reformada, y así se entiende que la fe reformada queda bajo la protección de la corona holandesa. Así era Europa en aquella época, ¿no? La religión del rey era la religión del pueblo del estado, ¿no? O del país. Y desde la paz de Augsburgo se acordó cuius regio, ellos religio, ¿no? Tal cual rey, tal religión. Y bueno, en los Países Bajos igual, nada más que eh, el silencioso, Guillermo el Silencioso, le puso un alto a los clérigos calvinistas y les dijo que no, que en su país no se iba a perseguir a los católicos. Y entonces sí se les permitió al principio tener sus misas en privado y ya después en público. Y entonces Holanda se convirtió en un país de dos religiones, que es la católica romana y la protestante reformada, siendo la protestante reformada la religión, digamos, preferida por el Estado, pero la católica romana eh, no prevaleció, pero sí, ¿cómo se dice? Fructificó, pues se hizo fuerte y es fuerte en los Países Bajos, porque no se le persiguió y es el primer ejemplo de respeto, tolerancia religiosa en la historia de Occidente. ¿Sí? Fue el primer país en donde pudieron convivir primeramente los protestantes con los católicos y luego con los judíos. Entonces el judaísmo fue también respetado en los Países Bajos y eso le dio un tono muy especial a ese país. Bien, entonces la iglesia reformada holandesa pues quedó muy cómoda, podríamos decir, no sin restricciones de la corona. El sínodo de Dort fue un logro, lograron que realizara el sínodo porque tenía implicaciones políticas, pero no crean ustedes que le daba muchas libertades la corona a la iglesia reformada. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. De hecho, es una intromisión, podríamos decir, del Estado en la esfera eclesiástica, con la ventaja de que, bueno, el Estado construyó magníficas iglesias, ¿no? Y le pagaba a los pastores muy bien, entonces, pues era muy cómodo estar en la iglesia reformada holandesa, son iglesias fabulosas, preciosas, ¿no? Y de esta manera, pues se quedó muy cómodamente instalada la iglesia. Y estamos entrando ya al siglo XVII, o más bien ya estamos en el XVII, ya fue el sínodo de Dort, la doctrina ya quedó muy claramente establecida. En el 49 adoptan la Confesión de Fe de Westminster y entonces pues es una iglesia perfectamente bien estructurada, bien organizada, con muchos recursos y, y educan al pueblo neerlandés en la Biblia, ciertamente recibe una gran educación bíblica y los teólogos en particular al principio pues se inscribieron en lo que se llama escolástica protestante, la escolástica protestante, eh, en donde vinieron adoptando en el siglo XVII, por ejemplo, las disputaciones metafísicas de Francisco Suárez, jesuita español.
Entonces, esa fue, digamos, la propedéutica o el prolegómeno de la teología reformada a lo largo del siglo XVII hasta quizá 1670 aproximadamente. Y luego viene el impacto de la modernidad con las revoluciones científicas, la revolución copernicana, Galileo, Newton, la filosofía moderna con Renato Descartes. Y entonces esto va a tener impacto también en las iglesias reformadas, en toda Europa, particularmente en los Países Bajos. De manera que no tenían claridad que, vamos, pensaron que era factible adoptar como prolegómeno para la teología cualquier cosa, ¿sí? La filosofía que estuviese de moda, fuese la de Leibniz, el racionalismo leibniziano. Leibniz se presentaba además como cristiano, ¿verdad? Como un pensador cristiano. De hecho, Leibniz se proponía la unificación del cristianismo, reunificar a los católicos con los protestantes. Ese fue uno de los proyectos de Leibniz. Y entonces, bueno, pues parecía que se podían adoptar determinadas filosofías modernas como prolegómenos a la teología protestante reformada. Y así nos quedamos a lo largo de fines del 17 y el 18. Pero en el 18 aparece la ilustración. Aparece la ilustración y con mucha fuerza en Escocia, por ejemplo, demasiado fuerte en Escocia, y sí tuvo impacto en el pensamiento cristiano definitivamente. Y en los Países Bajos, pues sencillamente ya se habían dormido en sus laureles los hermanos, ¿no? Finalmente, pues es una iglesia estatal, muy cómodo, pero entonces viene el impacto de la filosofía ilustrada sobre los Países Bajos y empieza la comezón, ¿no? Ahora sí la comezón de oír, pero de oír filosofías que no son conformes a la fe, conformes a la Biblia, sino más bien en realidad son bastante opuestas, ¿sí? Entonces, toda la ilustración francesa particularmente es virulenta, no solamente es anticlerical en contra del catolicismo romano, sino que no simpatiza con la fe cristiana en lo absoluto, porque considera que ya llegó la era de las luces, ¿no? Y que ahora el ser humano se debe guiar por la razón exclusivamente, dejando de lado cualquier forma de fe o cualquier forma de autoridad eclesiástica, negando que haya libros, digamos, santos o libros eh, iluminados o libros que transmitan alguna forma superior de sabiduría divina. Esa es la negación de la ilustración. Particularmente en Francia es violenta la ilustración. En Alemania, el filósofo ilustrado, casi el único, podríamos decir, pues fue Kant, Emmanuel Kant, de educación pietista, pero realmente no era un creyente. Cuando lo nombraron rector de la Universidad de Königsberg, acompañó a la procesión hasta la puerta de la iglesia para el Te Deum y ahí los despidió y él se fue. Y los otros se quedaron dando gracias porque había rector nuevo, pero el nuevo rector no estuvo presente en el culto de acción de gracias. Sus padres eran pietistas luteranos de Manuel Kant. Entonces, esa es la ilustración en Alemania y en Francia es más virulenta y eventualmente empieza a minar los fundamentos de la estructura del Estado medieval y de la corona como se había conocido a lo largo de los siglos. Y ustedes ya conocen el resultado, con la toma de la Bastilla y la destrucción de prácticamente todas las barreras, ¿no? Pues que defendían a la persona frente al Estado. Se destruyen los gremios, que eran como sindicatos, una especie de sindicatos, se destruye, se persigue a la iglesia y nada más quedan individuos frente al Estado. Y la idea de que el Estado es una creación humana con base en un contrato social, ¿verdad? Eventualmente, posteriormente, viene Rousseau a enseñar que justamente el contrato social es la base del Estado. Entonces, esta doctrina, es decir, en el siglo XVIII, y esta doctrina es una de las que imperaron en la Revolución Francesa. Entonces, por eso los revolucionarios querían crear, recrear, volver a empezar el Estado
desde cero, ¿no? Dirían en inglés from scratch, ¿no? Y entonces empezaron a hacer constituciones y constituciones y constituciones que no funcionaban y aquello era un caos hasta que llegó Napoleón Bonaparte a meter orden por la fuerza y a instaurar una monarquía mucho más tiránica, mucho más absolutista que la de los reyes absolutos anteriormente, ¿sí? Pero eso sí, toda la estructura social y la legislatura y la economía ya no era la medieval definitivamente, ya era una economía moderna, más capitalista. Y bueno, esa es la revolución que va a impactar a los Países Bajos, ese es el punto, ¿sí? Dijeras tú, se quedó en Francia, no, sino que se empezó a mover a otros países en Europa y ustedes conocen las campañas de Napoleón. De hecho, Napoleón invadió los Países Bajos e impuso una forma de gobierno, impuso a su hermano como regente, a Luis Bonaparte, y entonces toda la tradición clásica calvinista fue desechada completamente por el nuevo sistema de gobierno, que no tenía ya nada que ver con la dinastía Orange, ¿sí? Y ese es el momento en donde aparece la figura de Guillermo Groen van Prinsterer, precisamente porque entra Holanda en una especie de declive nacional, y entonces hay una preocupación de algunos pensadores, notablemente de Groen. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues, ¿por qué está mi país tan mal, con tantos problemas, tan, ¿cómo se llama? Eh, pues que la pobreza, ¿no? Estaban en la pobreza, parecían así como Haití, más o menos los Países Bajos, ¿no? Imagínate nada más. Em, Groen creció en un ambiente protestante, autocomplaciente, en el que se pensaba que una posición moderadamente liberal era compatible con la fe, liberal en el sentido político, no teológico, político. A fines de 1873 escribió en sus Nederlandsche Gedachten, pensamientos neerlandeses, decía, hasta 1828 yo era aproximadamente como Guizot, antes de que el relámpago de 1848, recuerdan la Comuna de París, le enseñara a entender el carácter satánico de la revolución. Yo era como la principal mayoría protestante, liberal y cristiano, con el lema Medio Tutissimus Ibis. Lo más seguro es el camino medio. Como cualquiera de la Iglesia Reformada, un miembro del gran partido protestante, según lo requiriera el termómetro, conservador liberal o liberal conservador. Entonces, más bien se movía en los terrenos del conservadurismo y de cierta forma del liberalismo el, el, los reformados holandeses de esa época. Ok, la separación de Bélgica del reino de los Países Bajos desinfló el entusiasmo que muchos sentían ante la grandeza del país, a pesar de que el siglo XIX anunciaba una pobreza comparable a la de los países iberoamericanos a principios del siglo XXI, como, pues no sé, Haití, por decir algo, ¿no? Ok, que no es iberoamericano. Haití no es iberoamericano, pero vamos, quiero decir latinoamericanos, por usar un término, ¿sí? Una pobreza casi comparable porque el energético, que era el carbón, estaba carísimo. Los trabajadores que tenían empleo se contentaban con un salario mínimo de subsistencia. El desempleo llegó a ser crónico, subiendo hasta el 27% en 1850. Pero ya para 1828, Croen había recibido la influencia del gran poeta Willem Bilderdijk, quien era un monarquista convencido. Él era un tipo más bien reaccionario, duro, ¿verdad? No, no va a ser exactamente el pensamiento de Groen. Groen sufrió su influencia y luego tuvo una enfermedad muy grave que lo puso al borde de la tumba, pero al salir de eso, su corazón estaba totalmente entregado a Cristo Jesús. Y entonces se dedicó a repensar la problemática política y histórica de los Países Bajos y publicó su obra Ongeloof en Revolutie,
Incredulidad y Revolución, en 1847, cuando Marx estaba publicando en su apogeo, y son 15 conferencias que dictó entre 1845 y 1846. La tesis principal del libro, y no me puedo extender mucho porque tenemos poco tiempo, pero la tesis principal del libro es que los movimientos revolucionarios que azotaron a Europa desde fines del siglo XVIII, particularmente la Revolución Francesa, son fruto de la incredulidad. ¿Ok? Esa es la tesis de Hron. Nosotros podríamos extender la tesis, quiero decir, yo creo que podemos extender la tesis incluso con mayor vigor a la Comuna de París de 1848 y a los posteriores movimientos de izquierda revolucionaria en el mundo, sin excluir desde luego la revolución bolchevique. Todos esos movimientos estuvieron inspirados y dirigidos por la apostasía respecto del Evangelio. Y bueno, habría que considerar también los movimientos de revolución e independencia en Iberoamérica, que muchos estuvieron inspirados por la Revolución Francesa. De hecho, la tertulia de Valladolid, a la que asistía el Miguel Hidalgo y Costilla, pues leía los libros de los filósofos franceses. Entonces, la revolución o la guerra de independencia estaba inspirada, desde luego, en las ideas revolucionarias de las que nos está hablando Hroen, ¿sí? Esa guerra fue una guerra, un fracaso total, solo provocó la destrucción del país, muertos, pero no fue realmente exitosa. Fueron derrotados los llamados insurgentes, y en realidad los que van a hacer la independencia son los que combatían a los insurgentes, ¿no? Agustín de Iturbide a la cabeza funda lo que se va a hacer el Imperio Mexicano, pero desde luego ahí empieza el conflicto ideológico, justamente con las ideas de la revolución, porque Agustín de Iturbide y los así llamados conservadores realmente no tenían una respuesta política, filosófica adecuada al tiempo, y no podían responderle a las ideas revolucionarias que habían entrado con fuerza a todos los países hispanoamericanos. Entonces, esa es la forma en que esas ideas penetran a nuestros países, particularmente a México. Quizá México ha sido el más revolucionario de todos, para no mencionar a Cuba, desde luego. Pero México tiene fama de haber sido un país extremadamente revolucionario, anticlerical y violento, particularmente violento con la Iglesia Católica, igual que los franceses. Vamos, exactamente igual. Entonces, aquí en México sí se perfiló un conflicto de carácter religioso entre eventualmente lo que fue el rito mexicano de la masonería y el catolicismo romano, que desembocó finalmente en la Guerra Cristera de los años 20 del siglo pasado. Entonces, pero bueno, la respuesta de Jóvenes justamente en sus conferencias es denunciar la incorrección desde el punto de vista bíblico de las ideas revolucionarias, particularmente la idea del contrato social. Entonces, bueno, grosso modo, y solamente para inducir al estudio de este gran pensador cristiano, pues me ha parecido pertinente hacer esta breve reseña. Muchas gracias.